RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle, hubo tanta hambre y tanto desempleo. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y del interior de la República. La telepolítica tiene piernas cortas. La televisión, incluyendo las cadenas de televisión, pueden ayudar a difundir un mensaje, pero no sustituyen el mensaje. La telepolítica puede ayudar a expandir el conocimiento de una realidad, pero no sustituye la realidad. Ayer nos quisieron poner a hablar de política ficción, de aquel cuento de los espías norteamericanos que fueron a Guayana a tratar de convertir esa región en un Benghazi venezolano. Benghazi es la ciudad que está ubicada al noreste de Libia, donde surgió la revolución que derrocó la dictadura sangrienta de Muammar Gaddafi. Ese es un poco el guión que nos quisieron vender ayer y pusieron como apoyo una cosa que da pena, ¿no? Un supuesto video donde no se prueba nada, ¿no? Donde lo único que se prueba es que la reunión de los diplomáticos norteamericanos con el alcalde de Ciudad Bolívar fue tan pública, que salió a página completa en la prensa regional, ¿no? Y otras tonterías por el estilo. Cosa que a mí me preocupa, por cierto, porque si Venezuela va a reducir al mínimo sus relaciones con nuestro principal socio comercial, con el único que nos paga el petróleo en cash, en efectivo, en dólares, ¿no? Porque, bueno, como ustedes saben, nosotros ahora cambiamos el petróleo por Tapiramos, por Ocumo, Ñame, Quimbombó, ese tipo de cosas, en los intercambios geniales que el gobierno ha ideado con buena cantidad de nuestros clientes. Y el petróleo que se le da a China, eso es pagando de aquí al año de la pera el conjunto de créditos que estos tipos irresponsables han contraído con el nuevo imperio, con el imperio del siglo XXI, que es el imperio chino, pagándolo con petróleo a precios de hoy sin saber el precio que debería tener en el futuro, que debería ser sustancialmente mayor. Bueno, lo cierto es que nos han querido meter esa película de espías y contraespías el día de ayer, cuando por otro lado, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? Bueno, lo que pasó el día de ayer es que Guayana está que revienta. En Guayana el gobierno, después de llegar a acuerdos con los trabajadores en Sidor, se echaron atrás. El día lunes incumplieron sus propios acuerdos, renegaron de su propia palabra y aquello está nuevamente un candelero. Los trabajadores de Sidor retomaron la huelga. También, por cierto, los trabajadores de Ferrominera del Orinoco se declararon en conflicto por razones muy parecidas. Todo eso estalló ayer en Bolívar. No la historia de los espías, no, la realidad de los trabajadores en lucha. Y cuando digo de los trabajadores, digo de todos los trabajadores, incluyendo aquellos que todavía no sienten vergüenza cuando dicen que están apoyando al gobierno, ¿ok? Incluso esos están en conflicto en esta mañana, pero en la otra punta del país, en Mérida, la ciudad estuvo convulsionada porque los estudiantes estaban protestando por el asesinato de un compañero a manos de Lampa, a manos de la inseguridad. Eso fue una protesta durísima durante todo el día. Por cierto, hubo infiltraciones, hubo malandros que se metieron en el asunto, tal y cual. Pero el grueso de la protesta fue una protesta digna, una protesta legítima, ¿no? Tan legítima fue que, bueno, se movilizó la policía y agarraron a uno de los asesinos por allá, en un pueblo del interior del estado. Mientras eso estaba ocurriendo en los puertos de Altagracia, la ciudadanía toda tomó la calle, ¿no? E interrumpieron el tránsito. ¿Saben por qué? Reclamando mejor vialidad. ¿Y saben por qué están reclamando mejor vialidad? Porque en los últimos tiempos, solo en los últimos tiempos, han habido 17 muertos en accidentes de tránsito ahí en la zona, en los puertos de Altagracia, en la costa oriental del lago. Y mientras eso estaba ocurriendo, acá cerquita, en el centro del país, la carretera panamericana entre Los Teques y Caracas estuvo convulsionada por una protesta de padres que, bueno, para ellos el inicio del año escolar fue descubrir que la iglesia es la escuela de sus hijos, estaba prácticamente inhabitable, ¿no? Y salieron a tomar la calle. Todo eso estaba ocurriendo ayer, todo eso y mucho más estuvo ocurriendo ayer, mientras unos tipos querían ponernos a hablar
gracias a la telepolítica, de la agenda que a ellos les daba la gana. Pues resulta que no, existe una agenda real, una agenda de lucha de la gente, una agenda de la gente que le duele este país, de la gente que tiene vergüenza, de la gente que tiene cariño y compromiso con esta Venezuela, con nuestra Venezuela. Ustedes recuerdan que yo siempre critico eso, no hay nadie que diga esta mamá, la gente dice mi mamá. Por mayores que sean las diferencias que tú tengas con tu madre, la gente no dice esta mamá, sino mi mamá. Bueno, hay gente que dice este país. No, chicos, no es este país, es mi país, es nuestro país. Los que tenemos cariño y compromiso con este país, estábamos ayer y estamos hoy y vamos a estar todos estos tiempos pendientes, no de la agenda estereotipada que nos vendan desde las cadenas, sino de la agenda real de las luchas de la gente. Ese es el contraste, pues, entre el dicho y el hecho en el balance de la agenda informativa en el día de ayer. Vamos de inmediato con la primera plana del diario El Nacional. En su edición correspondiente a hoy, miércoles 2 de octubre del año 2013, su gran titular de apertura es el siguiente: Kelly Kenderling. Claro que nos reuníamos con políticos. La encargada de negocios norteamericana, expulsada con otros 2 funcionarios de la embajada en Caracas por el gobierno venezolano, dejará el país del que guarda, dice, los mejores recuerdos. Ella afirma que reunirse con diversos sectores de la vida nacional forma parte de sus responsabilidades como diplomática. Maduro, 2 puntos. No habrá relaciones cordiales ni comunicación mientras no respeten. Eso fue parte de lo afirmado ayer en esta cosa que yo les llamaba un alarde de la telepolítica, un alarde fallido por imponernos una agenda estereotipada. A la derecha, Banco Central de Venezuela y Finanzas evaden discusión sobre medidas cambiarias. Ustedes recuerdan que el señor Maduro Moros había dicho que aquí viene una nueva realidad, que el SICAT no sé qué cosa, que vamos a hacer el dólar permuta, que esto y aquello. Bueno, resulta que fue a China, ¿no? Regresó de China sin dinero, le negaron los 5.000 millones de efectivo que fue a solicitar. Bueno, entonces ahora nadie habla de aquello, nadie dice nada de eso. Pero por cierto dice que no le negaron nada. Bueno, eso nuevamente es la distancia entre el dicho y el hecho. Anuncian reestructuración del esquema de gobierno. Los ministros ahora no van a tener despachos, ni oficinas, ni equipos, ¿no? Ahora tendrán estados mayores. Un avance, pues, de este esquema militarista, tanto en la mentalidad como en el discurso. Denuncian represión militar de la protesta, hablando de militarismo, tiene también este otro titular. Denuncian represión militar de la protesta. Violan derechos laborales. La organización Provea, es el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, presentó evidencia de la apertura de juicios a civiles en la jurisdicción militar, hecho que viola la Constitución. También denunció la creación de milicias obreras para repeler las huelgas. Finalmente tenemos una información en el ángulo inferior derecho del diario El Nacional. No sancionarán a buhoneros por sobreprecio de alimentos. Sí, Eduardo Samán, el funcionario presidente de Indepavis, el que se la pasa amenazando a todo el mundo con cierres y sanciones, etcétera, etcétera, dice que con los buhoneros no. A los buhoneros hay que, ni con el pétalo de una rosa, y fue a Quinta Crespo con un megáfono en la mano a conversar con ellos, ¿no? 0 sanciones con los buhoneros, que como sabemos en el caso de los alimentos, los buhoneros no son sino el último eslabón de una mafia que saca los productos del circuito de comercialización normal para incrementar de manera notable sus precios. Pero con ellos ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Me recuerda esto una situación que hay en Margarita. En Margarita, unas personas que invadieron un edificio, ¿no? Salieron a protestar y los atendieron de inmediato. Por cierto, esa invasión, en el origen de esa invasión estuvo la acción de un diputado del PSUV. Pero las personas que son dueñas de sus casas, en el caso del urbanismo Las Marites, las personas que son dueñas de sus casas y que prácticamente las llaves están allí y no les han entregado las llaves, esas personas no las atienden o les dan larga, ¿no? Ese es el tipo de cosas el tipo de injusticias que ocurren con frecuencia en este país. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.
Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y le hacemos saludando a quienes nos siguen a través de www.telenavegante.net. Nuestro cariño, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo de cada madrugada a todas estas personas que en el interior del país y más allá de nuestras fronteras hacen prácticamente malabarismos para conectarse a la señal de Radio Caracas Radio y recibir información, subrayo, no propaganda, ni de uno ni de otro lado, no, información y estímulo para activar las neuronas y digerir esa información, metabolizar esa información para extraer de ella el mejor provecho posible en nuestro accionar cívico, en nuestro accionar ciudadano. Por cierto, hablando de Internet, nos escribe Sorelis Boorques, Chuo, todavía sigue el conflicto en los puertos de Altagracia, nadie sale, nadie entra. También nos escribe Francisco Peña Rojas, Chuo, a esta hora 2 protestas en la Panamericana, en el kilómetro 9 y en los Nuevos Teques trancan la carretera en ambos sentidos. Así, bueno, centenares de mensajes ya a esta hora de la madrugada. Seguimos de inmediato con la primera plana de Correo del Orinoco. Maduro, 2 puntos. Estadounidenses expulsados querían hacer un Benghazi en Bolívar. Pretendían apagar Venezuela desde el Buri, denunció el mandatario. Yo quisiera recordarle al señor Maduro Moros que la única persona que apagó Venezuela desde el Buri, que mandó a apagar incluso las celdas de Sidor, ¿no? La única persona que hizo eso fue el entonces presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Memoria, seamos serios. Tenemos también la primera plana del diario El Universal. La Asamblea Nacional espera por propuesta de reforma cambiaria. Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, informó que se espera que esta misma semana el Legislativo reciba la propuesta de reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios, que se prevé contenga la eliminación de la prohibición de transar divisas en un mercado similar al permuta que existió hasta el año 2010. Tenemos también la gran gráfica con la reunión de los empresarios con el gobierno, esas cosas curiosas, ¿no? Aquel tema de la ofensa pública y la disculpa privada. Ayer el señor Maduro Moros dijo al aire en cadena nacional que los presidentes de Fedecámaras y de Consecomercio estaban promoviendo la desestabilización, estaban promoviendo un paro silencioso, eran responsables del desabastecimiento, lo dijo. Y después fue a reunirse con ellos, ¿no? Y en privado, o sea, todo chéverísimo, todo positivo. Me recuerda tanto aquella reunión con el presidente de Empresas Polar, donde el señor Maduro Moros dijo, le voy a decir 4 verdades a Lorenzo Mendoza. Y después la cosa que le dijo fue, sí, usted tiene razón. Este tipo de cosas, pues, que ahora están siempre a la luz, porque, bueno, estamos en un nuevo escenario tecnológico y no hay nada oculto entre cielo y tierra. El Mundo de Economía y Negocios nos dice, se esconden dólares y el SICAT está en cuarentena, se cumplen 40 días desde la última subasta del esquema. ¿Qué les parece? El diario 2001 tiene en su primera plana la siguiente información, Maduro moverá su tablero. El presidente anunció que reestructurará el gobierno para que sea más efectivo. A ver, disculpen ustedes. Sí, bueno, dice acá, el presidente anunció que reestructurará el gobierno para que sea más efectivo. En el plan de la patria se dan lineamientos para el cambio. Fedecámaras acude a la citación del Ejecutivo y su jefe dice que de guerra no sabe nada. Bueno, últimas noticias, trae una información lamentable en el cintillo que está encima del titular del diario. Van 3.000 casos de mujeres golpeadas en el estado Zulia. 3.000 casos. El gran titular de apertura dice, hoy alzan vuelos diplomáticos de Estados Unidos que expulsó Maduro. Y en la parte inferior una foto de Eduardo Samán, el presidente del Indepavis, tocando, por cierto, unos rollos de papel toalé que tienen unos buhoneros en la calle frente a Quinta Crespo. Y lo único que le está el señor Eduardo Samán a estas personas, que insisto, son el eslabón final de las mafias que encarecen los productos, lo único que les da es labia, para utilizar la expresión que utiliza Últimas Noticias. Labia para los buhoneros es el titular de Últimas Noticias. El diario Tal Cual dice, guerra avisada. Es el titular de Fernando Rodríguez, referido a lo que para el gobierno es una mala palabra, el desabastecimiento. Y finalmente el diario La Voz nos dice, gobierno se reunió con el sector privado.
El jefe del Estado, Nicolás Maduro, alertó que Fede Cámaras promueve un paro silencioso y advirtió a los empresarios a atenerse a acciones legales. Jorge Roy, presidente de la cúpula empresarial, calificó como cordial el encuentro en el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. ¿Qué tal? En la parte inferior tenemos la información referida a una noticia de sucesos. Abatido un antisocial en Charallave que lanzó una granada contra los policías. En el interior del periódico, en la nota, especifican que el sujeto formaba parte de una banda que tenía el siguiente modus operandi. Ellos no es que robaban las casas, ellos se metían a las casas, sacaban a la fuerza a los ocupantes, a las familias, sacaban a las familias y luego vendían los muebles. ¿Qué les parece? Una especie de venta de garaje, pero sin garaje, ¿no? Eso es el modus operandi de esta banda que fue enfrentada por la policía ayer en Charallave. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos leyendo este tuit que nos envía @Susana Méndez B por nuestra cuenta @Chubo_Torrealba. Nos dice así: por favor, cuando puedas menciona que en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no tienen algunas medicinas para quimioterapia y le sugieren a la gente que vayan a Colombia a comprarlas. ¿Qué tal? Vamos de inmediato con algunas de las primeras planas de la prensa del interior de la República. Empezamos por razones obvias con Guayana. El Correo del Caroní tiene el siguiente gran titular de apertura: Sutís reniega de Osorio para destrabar conflicto. Reunidos en asamblea, los trabajadores ratificaron la paralización de la acería. Piden que de ahora en adelante los interlocutores en la discusión sean el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, y Justo Noguera, el expresidente de la estatal y actual comandante general de la Guardia, porque dicen que para qué van a hablar con Osorio si Osorio les firma un acuerdo el sábado y lo desconoce el lunes. Es decir, eso es la palabra de ese señor, desgraciadamente, a los efectos pues de los trabajadores de Guayana, es como un cheque sin fondo, y tienen toda la razón. Otro titular en la primera plana de El Correo del Caroní: Capriles pide a los trabajadores velar por el patrimonio de Guayana. Ayer estuvo Enrique Capriles tanto en Delta Macuro como en Bolívar, apoyando a los candidatos de la Unidad Democrática en las respectivas alcaldías. Otro titular en esta primera plana de El Correo del Correo del Caroní, el Correo del Caroní en Bolívar. La misma revolución se robó las prestaciones de los trabajadores. ¿Quién dice esto? Pues lo dice una persona que fue hasta hace muy poco dirigente importante del PSUV allá en Guayana, dirigente obrero, fue incluso concejal del PSUV allá en Guayana. El actual secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, Rubén González, dice que, como en otras ocasiones, respetará la voluntad del personal que emprendió la cuarta huelga en la empresa. Es decir, la misma situación que en Sidor, los trabajadores hacen una huelga y son los sindicatos quienes terminan acompañando esta acción. Otra información realmente impresionante en esta primera plana del diario Correo del Caroní: el AMPA deja a pie y desarmado al general del Core 8 de la Guardia Nacional. Un sujeto interceptó la noche del lunes al escolta del general de división Luis Arrayago, comandante del regional número 8 del Core 8, y luego de despojarlo de su arma de reglamento le quitó el vehículo. ¿Qué tal? Bueno, todo eso viene en la primera plana del Correo del Caroní en el estado Bolívar. Vamos de inmediato ahora con la primera plana, vamos con el portal Comunicación Continua desde Mérida, el portal Comunicación Continua .com del estado Mérida es llevado adelante, es dirigido, es redactado por el prestigioso periodista Leonardo León. Él es jefe de información de la radio de la Universidad de los Andes y es corresponsal del diario El Nacional allá en la ciudad de Mérida. Nos dice así: disturbios estudiantiles en Mérida exigiendo justicia por muerte del estudiante Juan Carlos Dávila.
Este martes en horas del mediodía se registraron enfrentamientos en las mediaciones de la Facultad de Medicina en la avenida Tulio Férez Cordero entre manifestantes y funcionarios de Polimérida, que ameritó el cierre de vías en la zona. Por cierto, en otra noticia destacada en este portal, encontramos que debido a la presión ejercida por los estudiantes, en efecto, la policía se movilizó y detuvo a uno de los asesinos en un pueblo del interior de Mucuchíes, allá en el estado Mérida. Ahora nos vamos con la primera plana del regional del Zulia, en la costa oriental del lago. Protesta genera caos vehicular en los puertos de Altagracia. Los 21 kilómetros de la vía dañados en las zonas del Mecocal y el Cigarrete del Guajiro detonaron el malestar de los vecinos y conductores. Van hasta ahora 17 muertos desde enero en accidentes de tránsito en la zona. ¿Qué tal? El diario La Región de Los Teques, nos venimos al centro del país, nos informa lo siguiente: Panamericana colapsó durante 5 horas por protesta en el kilómetro 18. Representantes de la Escuela Francisco de Miranda calentaron las calles. Las filtraciones presentes en varias aulas fueron el detonante de la ira de más de 60 padres que decidieron cerrar la vía en ambos sentidos. Nos vamos ahora con la primera plana del Aragüeño, desde Maracay. Maduro anunció la reestructuración del gobierno. Bueno, la gran gráfica, esta primera plana del Aragüeño, dice: vecinos sedientos. Ante la deficiencia del servicio de agua potable que desde hace 8 meses mantiene sedientos a los habitantes del sector Samancito Sur, estos trancaron la avenida intercomunal Turmero Maracay para exigir una respuesta por parte de los representantes de la alcaldía y de Hidrocentro. Sin embargo, las autoridades no se presentaron. ¿Qué tal? Lo que mandaron fue la policía. Bueno, esto en Maracay, pero en Margarita nos hablan también del mismo problema. La isla de Coche clama por agua y mejor transporte marítimo. Es el gran titular del Sol de Margarita. Rotura de la tubería submarina que surte del líquido a la vecina ínsula neoespartana volvió a dejar a la población sin suministro, una crisis que se suma a la falta de ferry. Por cierto, incluso los hoteles que funcionan en la isla y que, bueno, forman parte fundamental de la economía de esa parte de nuestra geografía, bueno, están derivando los compromisos, las reservaciones, los huéspedes hacia otros hoteles de la isla de Margarita, porque no tienen agua. Pues, ¿cómo Carrizo va a operar el turismo si no hay agua? Pues, un destino chévere, decía el ministro Izarrita, ¿no? Bueno, Notidiario, el diario de Delta Macuro, nos trae en primera plana la información sobre la visita que hizo Enrique Capriles ayer a esa entidad. Enrique Capriles, le tomó una frase a Juan Luis Guerra en su discurso, dijo: con este gobierno la guagua va en reversa. Ese es el gran titular de Notidiario, el diario de Delta Macuro. Notitarde, desde Valencia, dice: expulsan a Calixto Ortega de Estados Unidos y a otros 2 diplomáticos venezolanos acreditados en ese país en respuesta a la decisión de Maduro. Eso es un principio de derecho internacional, lo que se llama el principio de reciprocidad. Hay una declaración citada en esta primera plana de Notitarde, una declaración de Eduardo Fernández. Dice: el que no vote, votará por el gobierno. Así es. La primera plana del diario El Informador dice: Estados Unidos expulsó a 3 funcionarios de la Embajada de Venezuela. Y la gran gráfica, esta primera plana, está referida a la protesta allá en Lara de los docentes nacionales, a los cuales ahora se suman los docentes estadales, que están requiriendo también su incorporación al aumento. Los docentes nacionales están pidiendo un aumento mayor y los docentes estadales están pidiendo que ser comprendidos en el aumento anunciado para los docentes nacionales. El diario La Mañana de Falcón nos dice: protestan por mal estado del preescolar en el preescolar Ciudad de Coro. Ante el deplorable estado de la infraestructura del preescolar Ciudad de Coro, padres y representantes, consejos comunales del sector Pantano Centro, madres elaboradoras y docentes protestaron ayer para exigir soluciones por parte de la zona educativa del gobierno. Todo esto, repito, en la primera plana del diario La Mañana de Falcón. El diario Los Andes del Táchira nos habla de las penurias que están pasando los extrabajadores del llamado Banco Bicentenario, que siguen esperando respuesta. Dicen así: aquellos años dorados de Banfoandes, cuando era una pujante entidad bancaria, ha quedado en el olvido. Muchos recuerdan con nostalgia la época cuando esa institución era el orgullo de los tachirenses, porque así nació en estas tierras y se fortaleció, llegando a ser una de las más sólidas entidades del país y patrimonio regional. El cambio drástico que le dio el gobierno bolivariano al quitarle su nombre y cargar con su plataforma administrativa a Caracas, dejó a centenares de personas sin su trabajo, y ahora algunas sedes emblemáticas en San Cristóbal están en ruinas.
Mientras, las personas que fueron absorbidas por el Banco Bicentenario siguen esperando respuesta a su jubilación y muchos profesionales fueron despedidos. Todo esto está en la primera plana del diario Los Andes en su edición correspondiente a Táchira. Finalmente, el diario La Verdad desde el Zulia nos dice: positivo careo entre gobierno y empresarios. El presidente Nicolás Maduro acusó a líderes de cámaras y Consecomercio de sabotear la economía con paro silencioso, pero la reunión que se dio terminó con pacto de paz, besitos y abrazos, ¿no? Ese es el eterno tema, pues. Ellos creen que, o algunos creen que pueden hablar al país, ¿no? Como que si fuera una galería, ¿no? Como si fuera una gallera. Hablarle al país diciendo unas cosas y luego en privado hacer otras. Y resulta que, repito, todo se sabe y lo único que revela entonces eso es la inconsistencia, la incongruencia y, por cierto, la falta de respeto que tiene quien así actúa para con la inteligencia de los ciudadanos. Pero bueno, afortunadamente estamos en un nuevo escenario tecnológico, repito, todo se sabe, las redes sociales en ese sentido son absolutamente transparentes y existen todavía ventanas como esta que ofrece Radio Caracas Radio para la información sin cortapisas, sin censura, con la verdad y el amor, el cariño y el compromiso por nuestra Venezuela. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en el control técnico, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción y Jaime Nestales en la dirección general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos, ahora más que nunca. ¡Fuerza, Venezuela!